Segundo bloque de Mesa Redonda, continuamos con invitados. Mariano Carreras. Exactamente, nos visita Mercedes Meyer, la diputada que viene a charlar de varios temas, pero entre ellos un tema que han abordado, Mauro, fuertemente, que tiene que ver un observatorio ligado a los conflictos laborales. Mercedes, bienvenida, ¿cómo te va? No, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mercedes? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Una realidad muy distinta la de la provincia de Santa Fe, según el rubro, según la actividad. Igualmente muchos rubros en crisis, ¿no? Se salva lo más relacionado con los agronegocios. Así como decís, atravesadas las distintas ramas por una situación generalizada de conflictos, si se quiere, como lo llaman a veces las empresas, con digamos la cuestión de los trabajadores. Muchos despidos en la provincia. Nosotros hemos registrado en este observatorio en las cuestiones que han pasado solo por la Cámara de Diputados, es decir, que a través de algún proyecto de algún legislador se ha digamos, planteado la preocupación o digamos, alguna actividad y acción al respecto. 1.724 despidos en la provincia de Santa Fe hasta hace un mes, digo, estos son datos de hace un mes atrás. 1.303 conflictos en el sentido de gente que no pudo cobrar sus haberes a tiempo. Ahí entran, por ejemplo, los 500 trabajadores de Basali en su momento y demás, y 1.200 suspensiones, en lo que va desde diciembre del 2015, momento en el que asume el nuevo gobierno nacional. Esto deja fuera cuestiones como el trabajo informal, digo, lo de las changas que se cortaron, la cuestión de la construcción, que no hubo proyectos al respecto, pero que sabemos que eso también afecta a una cantidad inmensa de trabajadores en la provincia de Santa Fe. Entiendo que son números alarmantes, y después de eso sumamos 170 de Sugarosa, las fábricas de quesos que van cerrando. Sugarosa es hamburguesas, medallones de carnes de Rosario, ¿no? Sí, de Villa Gobernador Galvez, sí, que es la ciudad grande que está al lado de Rosario, pero la ciudad frigorífica que también viene golpeada. Bueno, digo, han sucedido algunas cosas más después de ese observatorio, o sea que de 1.724 tenemos que sumar unos 300 trabajadores. Claro, los indicios que se ven en el horizonte no muestran que esto vaya a parar, sino todo lo contrario. Yo entiendo que es una política que se tiene por parte del gobierno nacional errada, en el sentido de que ellos dicen que la felicidad y bueno, lo que nos han prometido como felicidad a los argentinos va a llegar a través de las inversiones extranjeras. Por eso abren las importaciones y por eso también atacan totalmente con distintas leyes, como las modificaciones que se han hecho a la ley de ART, a los derechos laborales, porque que vengan inversiones extranjeras significa dar por tierra una cantidad de derechos conquistados en la Argentina y hacer más rentable a las empresas. Eso trae como consecuencia, digo, la apertura de las importaciones, el recorte de salarios y demás, una situación para todo el movimiento obrero realmente preocupante. Esta cantidad de despidos, esta destrucción en la industria nacional, que entiendo que ya venía con sus complicaciones, pero que no hay una política en este momento de que quiera restablecerse y salvarse ahí. Siempre se mira para afuera. Ahora estamos atravesando graves conflictos como los de General Motors o Sancor, donde se habla de la necesidad de despedir a 1.000 personas de la láctea más grande de la Argentina, pero es despedir 1.000 personas para reconvertir, para poder venderla a una empresa multinacional, en este caso una francesa. No es reconvertir para seguir funcionando aquí en la Argentina. El año pasado el gobierno de la provincia intervino cuando se complicó el escenario a nivel local en Firmat con lo relacionado a la metalmecánica, ¿no? Chateaubriand, fábrica de quesos, cerró a fines o a comienzo de año, como uno quiera, y hoy en la jornada de hoy, en la fábrica de queso de Rayar Mañasco, en Santa Isabel, entre el límite con Santa Isabel y María Teresa, estuvieron las autoridades provinciales charlando, los presidentes comunales, y le dijeron, no necesitamos ayuda porque no nos pueden ayudar. O sea, lo que quieran hacer ustedes, o sea, no sirve de nada. O sea, no hay salida, consideran directamente. O sea, ni siquiera ven la posibilidad de recibir ayuda para salir de un escenario conflictivo. Eso es lo más preocupante, ¿no? Es preocupante cuando uno lo ve en general y en esencia, cómo puede ser que cierren fábricas
de productos de primera necesidad en una Argentina donde no todos los pibes están comiendo un queso, un yogur, una leche. Digo, hay una demanda inmensa y hay una cantidad de tambos que quieren producir, de gente que quiere trabajar. Digo, esa es la contradicción mayor que existe, por ejemplo, en este rubro de las lácteas claro. en particular. ¿Cómo es posible que no pueda intervenir el Estado de una manera urgente? Nosotros con Sancor decimos, no puede, por ejemplo, Centeno, que son 65 trabajadores, motor de la localidad y todo, no hay que dejar que se oxide un solo tornillo. Lo mismo con estas fábricas pequeñas de queso que son 24 trabajadores, pero que son la esencia de todo un pueblo y de toda una región. Claro, porque si uno lo mide con esas pequeñas localidades representa un montón de gente. Exacto, mueve todo. Y eso se podría hacer una empresa estatal. Digo, el aporte que puede hacer la provincia entiendo que puede ser mucho. Está bien, tiene un techo que es lo del gobierno nacional, pero como gobierno de la provincia puede intervenir y puede hacer que gente que quiere producir, tambos que están produciendo leche para materia prima para ese tipo de fábricas y una demanda no solo externa sino también interna muy grande, se tienen que poder combinar esas cosas, pero sí siempre con ayuda del Estado, que es el que tiene que regular. ¿Considerás que se siente solo el Estado provincial ante una pasividad nacional? Uno en estos conflictos, anteriormente, por ejemplo, veía el conflicto de Hugues, del frigorífico, 600 personas trabajan, intervenía la provincia, intervenía la nación automáticamente, en conjunto. La cooperativa de textil de Carreras, intervino el gobierno nacional automáticamente, en un montón de conflictos. Y acá uno ve que la provincia se encuentra sola, desprotegida y que la nación no interviene en nada. La nación, insisto, no interviene en nada o interviene para cerrar o para vender al extranjero y tiene otro plan, que no es salvar estas empresas. Eso es para mí clarísimo en la conducta, en el discurso, en la política que tiene el presidente Mauricio Macri y sus ministros. Digo, el ministro de Producción de la Nación dice la culpa de que cierre Sancor es de los trabajadores. Digamos, tienen esa línea. La provincia me parece que hay que rescatar el trabajo, por ejemplo, del ministro de Producción, que en algunos conflictos, en algunas cuestiones como Mefro Wheels, que es una fábrica de llantas que cerró en Rosario y demás, ha intervenido de manera positiva. De todas maneras, yo creo que la política del gobierno de la provincia, en general del gobernador Lifchit, acuerda con el gobierno nacional en las cuestiones esenciales y en las que, para mi entender, no debería acordar. ¿En cuáles? Por ejemplo, en la cuestión, te digo, lo de las tarifas, como que fue, digamos, un aumento, si se quiere, de Camesa, y acá inmediatamente se tradujo a la EPI y de ahí a las cooperativas, y sin decir, bueno, vino de arriba, hay que bancar y hay que aumentar, sin poder pensar una cuestión distinta, de dónde sacar los fondos y demás, y que eso no repercuta en los bolsillos de los domicilios y de las empresas y las pymes, sobre todo las que son de consumo energético masivo. Como la cuestión del modelo agrominero exportador. Santa Fe como una provincia clave en un modelo en la Argentina que tiene los puertos más importantes del país, lo digo por el río Paraná, lo digo por todas las cerealeras que están ahí enclavadas, la mayoría son multinacionales, que son las que definen en definitiva y hacen una presión gigante por el precio, qué precio tiene que tener el dólar, son los que definen qué vender, cuándo y cómo. Creo que en eso digamos, el gobierno nacional no tiene problema con el gobierno de la provincia y que hace lo esencial de su modelo, que es beneficiar a los grandes exportadores. De hecho, los anuncios de las obras viales que se vienen anunciando, que por ahí los santafesinos los vemos con buenos ojos porque decimos que se van a aliviar las rutas y demás, tienen que ver con el aliviarle y hacerle toda la logística a esas cerealeras. En eso no son las cerealeras las que van a pagar las obras, sino que vamos a hacer los santafesinos con un endeudamiento externo, que es otro de los puntos de acuerdo del gobierno de la provincia con el gobierno de la nación. Hay que endeudarse con el extranjero para hacer las obras que van a pagar nuestros hijos, digamos, obras para las cerealeras que vamos a pagar los santafesinos por generaciones, endeudándonos con el extranjero en las peores condiciones. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a tener una deuda externa por ser argentinos y otra por ser santafesinos. En este marco
¿Por qué sentís que se juega este año en las elecciones intermedias? Me parece que se juega el 2019. En definitiva, entiendo que todas las fuerzas están debatiendo que tienen que hacer un buen papel en estas elecciones legislativas del 2017. Cómo se va a posicionar el PRO Cambiemos dentro de la provincia de Santa Fe, digo, en función a pensar la gobernación del 2019, cómo van a ser las intendencias, es decir, quién mete más concejales, qué figuras se perfilan de cada una de las fuerzas. ¿Ves un escenario conflictivo superada la elección general de octubre de este año si no gana Cambiemos? Yo creo que conflictivo es la realidad de hoy y en función me parece que tiene que ver más con las cuestiones sociales que no se resuelven, esto del empleo, de las cuestiones más esenciales de la sociedad, y eso en años electorales se pueden poner más en evidencia o no en función a los debates. Yo creo que en realidad los partidos mayoritarios siempre debaten cosas más superficiales y en general hay un acuerdo, como decía antes, en las cuestiones más profundas. Es nuestro rol, por lo menos desde el Frente Social y Popular, que hemos conformado con mucho entusiasmo hace 2 años, poder ser también una fuerza que peche un lugar bueno en Santa Fe. Somos la 4ª fuerza más votada, por lo menos en lo que fue del 2015, poder ratificar eso y poder poner sobre la mesa una posición distinta, no solo en discurso, sino también en acciones. ¿Van a lograr armar listas de concejales en distintas ciudades? Sí, eso estamos ya recorriendo. Carlos del Frade como candidato a diputado nacional, es mi compañero de banca. La idea es que, bueno, el poder tener la voz en el Congreso de la Nación a través de Carlos y que, bueno, poder presentar candidatos a concejales en las distintas ciudades y localidades, porque es que ya se están haciendo, se están lanzando muchos compañeros, porque bueno, entusiasma también esta posibilidad de hacer crecer esta fuerza en toda Santa Fe. ¿Se abre en este marco una oportunidad para los partidos de izquierda, digamos, en este escenario de conflicto, en este escenario complejo? ¿Pensás que se puede capitalizar? Nosotros venimos recorriendo mucho la provincia y con muy buenas, opiniones de la gente. Nuestra presencia en la Cámara de Diputados de la provincia, con Carlos del Frade, como primera vez que la izquierda, después de muchos años, llega a la Cámara de Diputados, siendo una izquierda amplia, por lo menos así nos caracterizamos, tomando lo mejor de las banderas del radicalismo, del peronismo, del socialismo, de sus banderas fundadoras. Nos ha permitido, me parece, demostrar que es posible otra cosa. Si bien somos 2 de 50, hemos puesto la música al que baila toda la Cámara. Me parece que fue un año de mucho trabajo. Fuimos el bloque que más proyectos presentamos, trabajo legislativo, y también en política significó un antes y un después en la Cámara de Diputados de Santa Fe, que siempre me parece que había un chato debate político, si es que lo había. Y ahora en las sesiones, hay debate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender a General Motors o a los trabajadores? ¿Vamos a defender la producción nacional o las inversiones extranjeras? Bueno, esas cosas hemos podido hacer con Carlos del Frade. Me parece que él también es un compañero muy valiente y muy valioso en función a las denuncias que viene haciendo contra el narcotráfico, que ha puesto también nombre y apellido a los grandes temas de la provincia de Santa Fe, y que la gente necesita... nosotros nacemos de ahí, y que la gente nos respalde y se quiere sumar a este tipo de fuerzas. Creo que es un buen momento para nosotros, lo estamos viviendo, pero bueno, esa es una, si se quiere, sensación hasta el momento, pero sí hay mucha gente decepcionada por los distintos partidos que han gobernado y que ven en nosotros y en este Frente Social y Popular una esperanza, y en eso, está en nuestro deber fortalecerla. Mercedes, hay un tema que ha marcado fuertemente la región, que tiene que ver con la tragedia de Monticas, que fue una tragedia anunciada, es decir, de algún modo quienes habitamos en toda esta región sabíamos que en algún momento algo iba a pasar, porque se iba deteriorando día tras día el servicio, hasta que finalmente sucedió lo que sucedió. Y ahora nos encontramos con 2 situaciones. Por un lado, la lentitud que hay para tratar de entender qué fue lo que pasó ese 24,
y por otro lado también cómo va a ser esta transición y qué va a venir de ahora en más en estos días, y a partir del feriado largo ha quedado varada muchísima gente esperando un día para poder viajar, bueno, un montón de situaciones que se están dando y que son parte de un mismo problema. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, ayer justamente estuve en una asamblea en la ciudad de Casilda, porque bueno, fue una de las más afectadas. Yo soy de Venado Tuerto, estudié en Rosario, usuaria del Monticas obligada, digo, como claro, la historia de todos los que usamos el Monticas, porque es una empresa monopólica, o era una empresa monopólica. Como decís vos, si te escucha Carlitos te diría tragedia no fue, porque tragedia viene de claro, que es una cosa divina y que, no, fue un choque totalmente previsible, casi simbólico, que choquen dos unidades de la misma empresa, terrible. Nosotros veníamos denunciándolo, los usuarios, los trabajadores de la empresa, los legisladores, se venía anunciando que esto todavía no había tenido una muerte de milagro. Cuando yo lo dije en una radio y a la semana siguiente sucede lo del choque, 13 muertos y bueno, en lo legislativo se avanzó en la interpelación al secretario de Transporte, que da unas declaraciones totalmente, un sincericidio le decimos nosotros. Dicen, bueno, básicamente la interpelación fue, la respuesta fue, los papeles estaban en regla, entonces la pregunta siguiente fue, ¿por qué Monticas? ¿Por qué le quitan la concesión a Monticas el 25 de febrero, día después del choque? Porque había que descomprimir una situación social que había en ese momento. Conflictiva. O sea, dicho así. Esto de Monticas me parece que tiene que ver el problema posterior que viene a partir de la recesión del contrato. Es una contradicción lógica que hay entre la necesidad de viajar bien, de que no estemos todos parados, de cosas, y la necesidad de poder llegar a nuestro laburo, al lugar de estudio y demás. Eso se tiene que poder resolver con más ayuda también de la provincia y es también consecuencia de haber sostenido un monopolio durante muchos años. Sí, viene de un Estado que no entiende de qué se trata. Uno tiene la sensación de eso, o sea, no entendió antes, pensando bien no lo entendió, digamos, tratando de pensar bien no entendió lo que estaba pasando y ahora tampoco lo entiende, porque evidentemente llega algunas fechas que son determinantes y no hay ningún tipo de mirada para apoyar y sostener ese momento. Tal cual. Nos quedamos sin tiempo. Bueno. Me disculpo, Mariano Carreras, por estar haciendo señas en la producción, nos quedamos sin tiempo. Mercedes, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, y será hasta cualquier momento. Pausa comercial y ya seguimos con más Mesa Redonda.